Hola, bienvenidos a un nuevo conversatorio organizado por Fundación Proyecto B. Hoy día tenemos invitados realmente de lujo y un tema gravitante en el proceso que estamos viviendo como sociedad. Fundación Proyecto B es una fundación que trabaja, ¿cierto?, hace más de 10 años en la implementación de programas de empleabilidad para jóvenes en contexto de vulnerabilidad, tiempo durante el cual hemos logrado, ¿cierto?, que más de 600 jóvenes encuentren un empleo en condiciones dignas y tengan una primera oportunidad para reinsertarse en nuestra sociedad. El día de hoy, y en el contexto de un ciclo que está siguiendo Fundación Proyecto B, los invitamos a los candidatos constituyentes, ¿cierto?, a conversar respecto a la visión y desafíos que plantea el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes en nuestra Constitución, en el entendido y la convicción de que este nuevo pacto social que estamos construyendo como sociedad debe ser un pacto social intergeneracional que tenga la adhesión y la proyección hacia el futuro y considere, ¿cierto?, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es eso una convicción propia de Fundación Proyecto B y esperamos también, ¿cierto?, del nuevo pacto que queremos construir. Le damos la bienvenida a la candidata Nicole Romo, a Elisa Walker, candidata también, Jaime Baza. Posteriormente voy a referirme en más detalle a nuestros distinguidos invitados que tienen mucho que contar. Y ahora los dejo con Camilo Morales. Camilo es psicólogo de la Universidad Diego Portales, magíster de la Universidad Alberto Hurtado. Él actualmente es académico y coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Camilo ha trabajado más de 10 años en diversas instituciones públicas y de la sociedad civil, enfocado en la promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Camilo, te damos la bienvenida y te escuchamos. Gracias, Trini, y aprovechar también de saludar a Nicole, a Elisa, a Jaime y felicitar, por supuesto, a Proyecto B por esta iniciativa. Yo solamente, y de manera muy breve, porque nos interesa justamente escuchar a las candidatas y al candidato a la convención, quisiera hacer una breve contextualización, ya algunas cosas tú nos has planteado, Trini, pero una breve contextualización de lo que nos convoca el día de hoy, este espacio, ¿no?, de conversación, de reflexión. Sin duda, ¿no?, el proceso constituyente que estamos viviendo y que se inició a partir de las movilizaciones sociales de octubre del 2019 nos está dando una posibilidad histórica para imaginar, pero también de comenzar a construir un nuevo contrato social. Es de alguna forma la posibilidad de pensar, ¿no? Y eso han sido buena parte de las discusiones, ¿no? ¿Cuáles son aquellos derechos que hoy día no están siendo reconocidos y que nos interesa que sean garantizados? ¿Qué pasa también con el reconocimiento de aquellos grupos que históricamente han sido excluidos de nuestra sociedad? Por supuesto, en ese marco, niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, lo que tiene que ver con cómo estamos pensando en la forma en cómo se organiza y distribuye el poder. En este marco, ¿no?, de este proceso histórico, que uno de los temas que nos convoca el día de hoy y que requiere, pensamos, ¿no?, de una discusión particular, es justamente el lugar de niñas, niños y adolescentes en la nueva Constitución. Y no solamente en términos del modo en cómo son reconocidos en su condición de sujetos titulares de derecho, sino también, y desde ahí invitarlas e invitarlos a reflexionar sobre también la manera en cómo es posible o no incorporarlos en un proceso que no solamente es de carácter político institucional, sino que también es social, es decir, que requiere de una participación activa, transversal, incidente de toda la ciudadanía. Y en eso, por supuesto, pensar cómo se va a incluir, ¿no?, a la niñez y a la juventud en ese proceso. Y desde ahí entonces que uno podría preguntarse, por ejemplo, a la luz del proceso constituyente, el lugar de la niñez y la juventud,
¿Qué podría significar en el largo plazo para este grupo de la sociedad sentirse excluidos de ser reconocidos como interlocutores que pueden aportar con ideas, sueños, propuestas para una nueva forma de convivencia? O desde otro punto de vista, ¿no? ¿Qué beneficios podría traer para nuestra democracia y para la vida en común, hoy día tan tensionada, ¿no? Si esta generación que hoy día no puede votar, sí se siente escuchada, sí se siente tomada en serio y sí sienten que han contribuido a un proceso que va a quedar en nuestra memoria histórica. Recordemos que la niñez y la juventud en nuestro país históricamente ha sido excluida de participar activamente en la comunidad política, ¿no? Es decir, que tenemos una deuda como sociedad de considerarlas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Y de alguna forma el desafío de superar esta visión paternalista, proteccionista, tutelar, ¿no? Que comprende a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección o como destinatarios pasivos de políticas públicas, la buena parte, por lo demás, focalizada. Entonces, para cerrar y pasar a escuchar a nuestros invitados, creo que este es justamente un espacio que nos da la posibilidad de dialogar, de soñar también, creo yo, de cuál es el lugar que queremos ir construyendo como sociedad para las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país, y cómo el proceso constituyente puede ser, como decía Trini, una oportunidad para elaborar este contrato intergeneracional, pero que además se traduzca en políticas sociales, ¿no? Que puedan encarnar un enfoque de derechos humanos. Trini, adelante. Muchas gracias, Camilo, por tu introducción a este tema que tanto nos importa y que convoca, ¿cierto?, el conversatorio del día de hoy. Voy a presentar a continuación a la candidata Nicole Romo. Ella es trabajadora social y máster en gestión de organizaciones sin fines de lucro, directora de Comunidad de Organizaciones Solidarias, donde lideró el área de políticas públicas e incidencia, incluyendo la creación de 4 mesas técnicas de niñez en 4 regiones del país. Asimismo, fue vocera del bloque Por la Infancia. Hoy es candidata independiente a la convención desde el Movimiento Independientes No Neutrales. Por el Distrito 9 le damos la bienvenida a Nicole Romo. Ella va a comenzar, ¿cierto?, con su posición ante el tema. Cada candidato nos va a contar su opinión respecto a cómo, ¿cierto?, vislumbran esta construcción del pacto social y la inclusión de niños, niñas y adolescentes, como plantea Camilo, como ciudadanos, como partícipes de este pacto, de este nuevo pacto. Bienvenida, Nicole, y partimos con 5 minutos. Ningún problema. En honor, ¿cierto?, al tiempo de todos. Al tiempo y para que todos podamos conversar después y poder intercambiar visiones. Bueno, agradecerles la invitación, saludarla a todas, a todos, felicitar a Proyecto B por este trabajo, a quienes conozco desde hace también mucho tiempo, desde la comunidad de organizaciones solidarias. Y bueno, y creo que sin duda que el tema de la niñez de los derechos de la niñez y de la adolescencia será un tema dentro de la Constitución, porque sin duda es un tema que tenemos una gran deuda pendiente como país, o sea, partiendo desde el hecho de que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes hace ya un poquito más de 30 años. Sin embargo, esto aún no se traduce en un marco normativo que garantice los derechos de todas las niñas y niños y adolescentes de nuestro país. Pero sin embargo, antes de entrar directamente en el tema de la Constitución, yo creo que es siempre importante saber, bueno, cuál es el país que hemos construido hasta hoy para ellas y ellos, un poco saber desde qué lugar partimos esta conversación. Y bueno, si bien son datos que yo creo que muchos deben conocer, pero hoy día sabemos que en Chile habitan 4.300.000 niños y niñas y adolescentes, que representan un poco más del 24% de la población. En casi un 45% de los hogares de nuestro país viven niños niñas y adolescentes. El 87% vive en zonas urbanas, casi el 13% en zonas rurales, el 13% de los niños, niñas y adolescentes pertenecen a pueblos originarios, y casi el 6%
tiene algún tipo de discapacidad. Eso como parte de la descripción y de la diversidad que tenemos hoy día en cuanto a las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, también en nuestra historia hemos ido acumulando brechas que también son importantes y que siguen estando hoy día presentes en nuestro país. Por ejemplo, hoy día tenemos un poco más del 6% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que trabajan, que están en situación de trabajo infantil. Un 71% declaran haber sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de su padre o de su madre. Más del 10% de las personas nacidas vivas en nuestro país son hijos e hijas de madres adolescentes. Y cuando hablamos de madres adolescentes estamos hablando de niñas entre 10 y 19 y adolescentes 19 años. Tenemos casi más de 900.000 niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza multidimensional, una medición que empezó hace algunos años atrás aquí en Chile, y casi el 14% viven en pobreza por ingreso. Y esto es un dato importante, porque cuando uno mira las mediciones de pobreza hacia atrás en la historia del país, siempre el colectivo que presenta mayor pobreza en el país siempre han sido las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, hablamos de una situación que venimos arrastrando hace muchísimo tiempo en la historia de nuestro país. Hoy día, el 2019, por ejemplo, teníamos 350.000 estudiantes que están fuera del sistema escolar. Y ni mirar quizás los datos que nos va a arrojar el 2020 y probablemente el 2021 con respecto a este tema, considerando además el impacto de la pandemia, donde efectivamente uno de los temas más afectados han sido los procesos educativos de las niñas, niños y adolescentes. De hecho, en el último encuesta COVID señalaba que el 28% de los estudiantes solo se conectan entre 2 a 3 veces a la semana a su proceso educativo. Y por último, decir que yo creo que es lo central, además, es que todavía el país no cuenta con una ley de garantía de derechos de la niñez. O sea, y esto es un tema que desde la sociedad civil, bueno, Camilo lo ha vivido también, llevamos años tratando de incidir en que Chile tenga una normativa, tenga una ley de garantías de derechos de la niñez para todos los niños y niñas del territorio, desde la diversidad que tenemos, pero ningún gobierno ha sido capaz de poder llevarlo adelante. Y la discusión más reciente partió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, continuó ahora en el gobierno de Sebastián Piñera, y aún así no se llega a acuerdo, no hay un compromiso, no hay una urgencia por distintos temas, por diferencias ideológicas, por temas presupuestarios, y finalmente son ellos, los niños, las niñas y los adolescentes, quienes quedan una vez más sin contar con un país que les garantice sus derechos, y eso estrechamente ligado a su bienestar. Por lo tanto, para mí esta conversación de la Constitución no parte hoy día, sino que sin duda es una conversación anterior y que tiene que ver con el país que hemos construido, tiene que ver con las brechas que hemos ido acumulando y con las deudas que tenemos aún pendientes. Ahora, sin embargo, para mí este proceso de la nueva Constitución, y en el caso de la niñez y la adolescencia, no debe partir desde una mirada solo desde la vulnerabilidad, sino que por el contrario, sino que se reconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, como personas no solo receptoras de servicios, sino que como actores constructores de nuestra sociedad. Y eso no solo se va a definir en el qué queremos para la nueva Constitución, sino que eso sin duda se va a definir en el cómo vamos a vivir este proceso de la Convención Constitucional. Por lo tanto, el camino, sin duda, tiene que incorporar la participación de los niños, niñas y adolescentes. Y eso debiera estar incorporado en el reglamento que va a regir la Convención Constitucional, porque si no, de otra manera, porque este proceso no le pertenece solo a los adultos, nos pertenece al país completo, a todos los habitantes de este país. Porque si lo hacemos desde la mirada, solo pensando en la participación de los adultos organizados, Benice Trini, ¿algo? Sí. ¿Terminé los 5 minutos? Sí. Mira, ya. Bueno, no alcancé mucho a plantear, pero después... Otro, así, algo. Para ¿cómo? No, ¿qué cosa? Siempre me da nervio interrumpir, pero... no hay problema, pero bueno, a la vuelta de esto puedo seguir terminando de plantear los puntos para la Constitución. No hay problema. Muchas gracias, Nicole. Ahora vamos a continuar, ¿cierto?, con Elisa Walker. Elisa es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Edimburgo y máster en Filosofía Política en la Universidad de Londres, codirectora del Diplomado de Diversidad e Inclusión en la Universidad Adolfo Ibáñez,
consejera por la Asociación de las Libertades Públicas del Colegio de Abogados y candidata constituyente por el Distrito 11. Bienvenida, Elisa, muchas gracias. Vamos con los 5 minutos de Elisa. Gracias, Trini, por la presentación. Gracias a Proyecto B por la invitación y también a Estado Diario por darnos la plataforma y por promover estos temas que son tan importantes. El 10 y el 11 de abril vamos a tener una elección, como decía la Trini, yo de candidata por el Distrito 11, que tengo que decirlo, reúne las comunas de Peñalolén, Las Condes, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Y lo importante son estas conversaciones, o sea, hay que elegir a personas que tengan contenido, que discutan contenido, que se atrevan a conversar sobre contenidos y que compartas tú la visión de qué es lo que quieren promover en la nueva Constitución, ¿verdad? Entonces, bienvenidos sean todas estas instancias presenciales, ojalá cada día menos porque la pandemia nos tiene a todos medios encerrados, pero aquí las plataformas digitales nos ayudan. Y Jaime, un gusto como siempre compartir conversaciones contigo. Nicole, no nos conocíamos, pero un gusto también de conversar contigo esta tarde. Primero, quiero sumarme a las palabras de Camilo. O sea, si hablamos de los niños y niñas y adolescentes, lo que estamos hablando es de grupos históricamente excluidos y totalmente ninguneados en lo que es la Constitución actual. Entonces, hablar de esta materia es hablar también de pueblos originarios, es hablar también de mujeres, y creo que es la esencia de lo que tiene que ser esta nueva Constitución. Esta nueva Constitución tiene que tener una identidad propia que refleje lo que son las carencias de nuestra sociedad y el rumbo que queremos recorrer. Y yo creo que el sello debería ser justamente la inclusión, que esta nueva Constitución aborde y se comprometa con un país inclusivo, y ahí se incorporan los niños, niñas y adolescentes, se incorporan las mujeres, los pueblos originarios, comunidad LGTBI, y de todo vamos a conversar un poco, estoy segura, durante la tarde. Segundo, me sumo al llamado de Nicole, o sea, conversar sobre niños y niñas y adolescentes no es solo hablar de las normas que se regularán en la convención, o sea, en la Constitución, sino que también hablar del proceso. Camilo también hacía referencia a eso, ¿verdad? ¿Cómo participan? En especial porque esta falta de legitimidad, que creo que también es una motivación de las instituciones, que tenemos una motivación que tenemos que tener presente en este proceso, no solo tiene que ser una respuesta de nosotros, sino que también de las futuras generaciones, de las generaciones más chicas, y eso no se empieza a forjar cuando cumplen 18 años, sino que es una cultura cívica que nos vincula con la Constitución y que nos permite entender la importancia de las instituciones. Y por eso, por ejemplo, valoro esfuerzos como los que ha hecho la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que ha entendido esta materia desde un principio y que al principio estuvo tratando de promover que incluso los mayores de 16 años pudieran votar el plebiscito y elegir candidatos, que al final no se pudo, pero ella está promoviendo procesos de reflexión y debate sobre nueva Constitución con los niños y niñas y adolescentes. Ojalá no sea solo ella, sino que yo espero es más, que la participación ciudadana se desarrolle a la par de este proceso constituyente. O sea, la participación ciudadana no termina el día que tú eliges a un candidato o candidata, sino que tiene que ser un proceso de colaboración que se retroalimente y que se dé a la par de lo que se discuta en la Convención Constitucional, incluyendo obviamente a todos los grupos excluidos y especial mención a niños y niñas y adolescentes porque es el objeto de la conversación de hoy día. Entonces, aterrizando el tema a lo que es el debate de nueva Constitución. Primero tenemos que partir del diagnóstico, de qué es lo que hay, para saber después hacia dónde queremos transitar. Y creo que el diagnóstico tiene dos elementos claves. Primero, el silencio. Si uno mira la Constitución actual, lo único que vas a encontrar, si quieres buscar algo sobre niños, niñas y adolescentes, es un silencio profundo y rotundo, porque no hay ni una sola palabra que los mencione expresamente. Son personas, tienen derechos, ¿verdad? No es que estén excluidos del sistema, pero son sujetos del derecho que también tienen necesidades particulares que son absolutamente obviadas por la Constitución actual, y creo que es un imperativo no solo jurídico, sino ético, incorporarlos en un nuevo texto y darles la relevancia que merecen. Entonces, junto con este silencio, también creo que es importante ver qué es lo que han podido hacer las instituciones frente a este silencio, porque
La Constitución no dice nada, pero si nosotros vamos al Poder Judicial, por ejemplo, lo que hacen los tribunales de familia, o lo que hacen las instituciones públicas, a pesar de que todavía no está la ley de garantías que decía Nicole, pero igual hay un esfuerzo, pero es un esfuerzo que se tiene que dar una vuelta muy larga, ¿verdad? En la medida que no hay derechos específicos, el ejercicio de argumentación e interpretación es excesivamente engorroso para algo tan obvio y importante como es la defensa y protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La invocación de la Convención de los Derechos del Niño, la invocación de tratados internacionales, la invocación del interés superior del niño regulado en el Código Civil, pero falta esta mirada comprensiva de cómo funcionan no solo el derecho civil, sino que lo que debe ser la orientación de cómo funcionan las instituciones públicas para resguardar los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Entonces, con este diagnóstico claro, yo sé que tenemos pocos minutos, entonces voy a dar solo unos lineamientos de hacia dónde tenemos que caminar y espero que después podamos profundizar más sobre estas materias. Hay preguntas, hay preguntas. Muy bien, voy a mandarme preguntas a mí misma para poder seguir respondiendo los temas. En el chat de YouTube, preguntas. Claro. ¿Hacia dónde hay que transitar? Primero, en la parte de derechos y garantías, hay que nombrarlos especialmente, sujetos de derechos, los niños y niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las herramientas normativas básicas que tenemos que incorporar para asegurar un respeto y una protección real a los mismos? Es primero establecer el principio del interés superior del niño como un eje central, no solo de cómo resuelve, yo decía antes, el derecho civil, las disputas jurídicas, sino que cómo funciona la institución en torno a la protección de estos sujetos de derechos. Junto con el interés superior del niño hay que incorporar, creo en forma expresa, el principio de autonomía progresiva. O sea, vamos a respetar y dar protección a todos los niños, niñas y adolescentes, pero tampoco los vamos a tratar por igual, porque el peso de la voz de un niño de 5 años, una niña de 7 años, no tiene el mismo peso o la misma reflexión de un adolescente de 14, 15. Todos tienen que ser escuchados, ¿verdad? Y eso es algo que dice la Convención de Derechos del Niño, pero cómo deciden sobre sus vidas y cómo su opinión impacta en la forma que desarrollan sus proyectos de vida, también tiene que tener este principio de autonomía progresiva. Y finalmente voy a dejar esbozado, por si alguien me quiere preguntar, sobre esto no es solo de los niños, niñas y adolescentes, es como tú concibes otras instituciones como la familia. Así que también hay que abordar el tema de familia cuando abordamos este tema tan importante. Hasta ahí llego, tenía por ahora. Pues sí. Muchas gracias, Elisa. Les recuerdo que tenemos el chat de YouTube para que hagan las preguntas. La idea es poder seguir, ¿cierto?, estrujando a nuestros candidatos para que nos cuenten sus programas, sus propuestas en materia de niñez y adolescencia. Ahora le damos la bienvenida a Jaime Baza. Jaime es, discúlpenme, él es candidato independiente, es abogado, académico, profesor titular de Derecho Constitucional y Teoría Política del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, integrante del Comité de Ciencias Jurídicas para la acreditación de programas de posgrado y hoy candidato constituyente por el Distrito 7. Bienvenido, Jaime. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Trini, por la presentación, por la invitación. Un saludo también muy afectuoso a Elisa y a Nicole. Efectivamente, bacán poder tener estos espacios de conversación, ¿verdad?, entre distintas candidaturas, porque en un par de semanas más vamos a estar de alguna manera todos del otro lado, ¿verdad?, de la frontera, trabajando, ojalá en conjunto, ¿verdad?, por una nueva constitución. Y tenemos que empezar estas conversaciones pronto, ¿verdad?, porque ese año se va a pasar volando, hay mucho de qué conversar y mucho que hacer, y mientras antes empecemos a conversar mejor. Así que muchas gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con prácticamente todas las cosas que ya se han dicho hasta ahora, lo que yo creo que es una muy buena señal, porque quiere decir que de alguna manera hay una cierta comprensión más o menos transversal de que hay un problema de exclusión
estructural en la sociedad chilena, ¿verdad? Ese problema de exclusión afecta a distintos grupos sociales, a distintos grupos en condiciones más o menos estructurales de postergación, de marginalidad, de subordinación incluso. Y el caso de niños, niñas y adolescentes es un caso particularmente interesante porque permite, creo yo, poner de manifiesto cómo operan esos criterios de exclusión, ¿cierto? Que van levantando verdaderas barreras de acceso a la ciudadanía dentro de nuestra sociedad. En el caso de niños, niñas y adolescentes, la barrera de acceso a la ciudadanía siempre se ha construido en torno a la mayoría y minoría de edad, como si ese criterio fuese un factor suficiente, no solamente para reconocer el derecho al voto, el derecho al sufragio, sino también para acceder plenamente a la ciudadanía, ¿verdad? Como si el ejercicio de todos los derechos políticos se agotara en el voto, y por lo tanto tú eres ciudadana o no, según si tienes derecho a votar o no. Es una lectura, claro, muy jurídica, muy legalista, muy formalista, pero que de alguna manera pone de manifiesto cómo han operado los criterios de exclusión de niños, niñas y adolescentes de la ciudadanía. Y esto me parece que es particularmente importante en el contexto actual, porque estamos como estamos, gracias a la forma en la que niños, niñas y adolescentes pusieron sobre la mesa los problemas estructurales que quejan a la sociedad chilena. Estos temas venían levantándose hace mucho tiempo, pero se hicieron masivos y se hicieron transversales recién en el último año y medio. Y estamos en medio de este proceso constituyente porque hubo grupos de adolescentes que se rebelaron contra el orden social vigente. Y al rebelarse contra el orden social vigente, generaron, creo yo, las condiciones culturales, las condiciones políticas y sociales necesarias para poder discutir públicamente y abiertamente sobre esas estructuras actualmente vigentes y acometer un poco el desafío en el que estamos ahora, ¿cierto? De construir un orden social distinto. Nueva constitución finalmente significa eso, ¿verdad? Significa dar paso a un orden político, a un orden social distinto del orden social actualmente vigente. Y estamos en ese tránsito hoy día. Tenemos elecciones en 3 semanas más o 4 semanas más. Somos candidatas, ¿verdad? Las personas que estamos aquí, y somos candidatas en ese contexto de un anhelo de transformación social. Y ese anhelo de transformación social atraviesa de manera muy radical, muy dramática, lo que ya se ha dicho acá, distintos grupos que se encuentran en condiciones estructurales de postergación. Por tanto, cuando hablamos de una nueva constitución y pensamos en la construcción de nuevas relaciones de poder político, de poder social, de poder económico, estamos pensando también en la forma en la que se incluyen a estos grupos estructuralmente postergados de esas estructuras sociales. En el caso de niños, niñas y adolescentes, me parece que el desafío es todavía mayor, ¿cierto? No me acuerdo si tú, Trini, no me acuerdo de la persona que estaba antes que nosotros, que Camilo, lo decían recién, ¿verdad? Hay de alguna manera una apuesta por legitimar el nuevo orden social que va a empezar a ser construido con la nueva constitución en las futuras generaciones, ¿verdad? Cómo las nuevas generaciones reconozcan el nuevo orden social como un orden propio, como un orden del cual se sienten parte, un orden al cual están integrados, va a depender mucho del tipo de participación y de organización ciudadana que puedan tener durante este proceso constituyente. Y eso pasa por reconocerlos, por visibilizarlos y por generar los espacios institucionales necesarios para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos políticos que van siempre mucho más allá del voto. Yo creo que el tema de los beneficios democráticos que podría generar la inclusión de niños, niñas y adolescentes, que formaba parte de las preguntas que levantaba Camilo, yo creo que permiten de alguna manera evidenciar, como decía al principio, cómo operan esas fronteras de la ciudadanía, ¿verdad?
y cómo la exclusión de ciertos sectores termina generando un efecto de crisis de legitimidad del orden social respecto de aquellos sectores que son excluidos. Niños, niñas y adolescentes hace rato que dejaron de ser objeto de protección. Hoy día son sujetos de derechos. Y ese tránsito, que está mediado por el reconocimiento de la autonomía progresiva y por el reconocimiento del interés superior del niño o de la niña, marca, creo yo, una reconfiguración en las relaciones, podríamos decir, de poder social entre el mundo adulto y el mundo de la niñez, de la infancia y de la adolescencia. Esos mundos, en términos políticos, porque estamos hablando de nueva constitución, de nuevas relaciones de poder, esos mundos en términos políticos tienen que ser capaces de mirarse de igual a igual, ¿verdad? Tienen que ser capaces de mirarse de igual a igual, en condiciones de igualdad. Los hijos, las hijas, no son propiedad de los padres. Estamos en la hora. No son propiedad nuestra, ¿verdad? Y de alguna manera, la forma en la que se reconocen los derechos de niñas, niñas y adolescentes tiene que generar las condiciones para que esa autonomía progresiva pueda efectivamente consolidarse a medida que los niños y las niñas van creciendo y se van desarrollando. Muchas gracias. Me pasé de nuevo con Laura, pero es que tantas cosas que decir. Sí, vamos a poder, vamos a tratar. Muchas gracias, Jaime. Para ser justa, voy a partir con una pregunta a Nicole, que nos quedó claro, ¿cierto?, que ella, su posición es a favor de que se consagre esto en la Constitución. Pero ¿cuáles serían los principales lineamientos que tú ves que deberían plasmarse en una nueva Constitución? Sí, bueno, solo confirmar vuelvo a insistir que el cómo hagamos esto sin duda va a marcar el logro del qué queremos para una nueva constitución y el cómo tiene que ser con participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en este proceso. Y el qué, yo creo que un elemento importante es que en los principios de la nueva constitución se tiene que consagrar el bien superior de las niñas, niños y adolescentes, porque finalmente los principios es lo que marca el ser, qué queremos ser como sociedad. Y eso, sin duda, que va a determinar todo el trabajo posterior o el articulado posterior que uno pueda establecer en una nueva constitución. Entonces, creo que en nuestros nuevos principios, que vuelvo a insistir, hablar de nuestro ser como sociedad, tiene que estar el bien superior de las niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, yo creo que hay que mirar la Constitución de una manera integral. Yo no creo que tenga que haber un articulado especial o un catálogo especial de derechos para las niñas, niños y adolescentes. Sí tienen que ser reconocidos como sujetos titulares de derechos, pero finalmente todo lo que se mire dentro de la Constitución tiene que ser mirado desde esta integralidad. Por ejemplo, si hablamos de que la Constitución reconozca la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, eso no comienza a los 18 años, el trabajar por terminar por las brechas o la inequidad de género, sino que eso tiene que ser mirado durante todo el ciclo de la vida, o sea, terminar, por ejemplo, con todas las inequidades de género entre niñas y niños también. ¿Ya? Cuando hablamos de una democracia participativa, deliberativa, una democracia directa, perdón, que es participativa, deliberativa, también se tiene que incorporar la participación de los niños, niñas y adolescentes. Hoy día nuestra normativa, por ejemplo, de participación ciudadana no incluye a las niñas, niñas y adolescentes. Yo creo que esa tiene que, por lo tanto, la Constitución tiene que lograr una mirada integral. Cuando hablemos del derecho a la vivienda, ya que tiene que ver con vivir en un lugar seguro, en paz, tranquilo, también tiene que ser desde el enfoque de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Una ciudad y un diseño y un desarrollo urbano que ponga también al centro a las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que empapar completamente todos los temas que hablemos dentro de la Constitución. Y por otro lado, tener un mandato claro también para que posteriormente en las discusiones legislativas posteriores se genere un sistema de protección integral a la niñez. Yo creo que eso sí tenemos que mandatarlo para que justamente asegurar un bienestar para todos los niños, niñas y adolescentes, para cortar las brechas, para que permita esto impacte en un fortalecimiento de nuestra institucionalidad, en tener una autoridad administrativa territorial para poder abordar los temas que se van viviendo día a día. Yo hoy día, antes que comenzáramos, por ejemplo, este webinar, yo le contaba a Trinidad y a Camilo que en esta tarea de, digamos, de ser candidata, estuve en un sector acá del Distrito 9, en la comuna de Cerro Navia, donde en menos de una cuadra
en menos de una cuadra, me encontré 3 niños solos en sus casas, porque sus papás salieron a trabajar. Estoy hablando de niños de 8 años, 10 años y un chico de 13 años. Entonces, esa es la realidad que hoy día tenemos en el país. Y por lo tanto, ¿quién se hace cargo del ejercicio de los derechos de esos niños, de la protección de los niños, de la prevención, de generar una red, un contexto que proteja y promueva y no que genere situaciones de vulnerabilidad, y entendiendo que hoy día esos padres tienen que salir a trabajar, hay pocas redes de apoyo, hay escuelas que no están funcionando, por lo tanto hay un sistema que no está funcionando. Por lo tanto, sin duda, una nueva constitución tiene que mandatar el generar una ley de garantías de derechos de la niñez. Y volviendo al tema de la participación, yo comparto mucho con Jaime lo que él señala, que yo creo que el desarrollo y la construcción del país parte desde el primer momento. El ser ciudadano y ciudadano no es algo que aparezca espontáneamente a los 18 años, porque cumpliste 18, te transformaste en ciudadano y ciudadano, y además con toda la comprensión que implica ser ciudadana y ciudadano, y el sentido de responsabilidad y de involucramiento, sino que eso es algo que se va construyendo. Entonces, si nosotros queremos tener un país de personas que nos involucremos en los temas de construcción del país, de nuestras políticas, de nuestro desarrollo, eso tiene que partir desde la primera infancia, y confiar también y creer que los contenidos y la participación en condiciones de igualdad con niñas, niñas y adolescentes solo nos va a enriquecer, solo va a enriquecer la mirada, y no es cumplir con solo escuchar, sino que también es construir de manera conjunta desde miradas que son distintas, que son complementarias, y que sin duda nos van a asegurar un desarrollo de un país mucho más justo, equitativo, participativo, y en donde, como yo coincido con Jaime, donde la apropiación de este nuevo pacto social va a ser totalmente distinto si hoy día lo sentimos como una tarea de un país completo y no solo de los adultos que hoy día habitamos en el país. Muchísimas gracias, Nicole. Muy importante lo que señalas con respecto a la relevancia, ¿cierto?, de la forma en cómo vamos a abordar la niñez desde este nuevo pacto. Ahora vamos a hacerle una pregunta a Elisa. Elisa, el día domingo la entrevistaron de un medio de comunicación y señalaste que la pandemia, ¿cierto?, nos ha demostrado que sin Estado no hay bienestar. Desde esa visión del Estado, ¿cierto?, con un rol más prioritario, pero de colaboración con el mundo privado, ¿de qué manera tú crees que esto que planteas se puede plasmar o ejecutar en materia de niñez y adolescencia? Este rol del Estado con esta colaboración también de los privados. Gracias, Trini. Bueno, primero yo creo que eso se lo ha demostrado a quienes no creen en el Estado. Yo y probablemente los que estamos acá conversando lo sabíamos de antes, pero los que creen que el Estado tiene que restarse para que uno pueda ser libre y pueda desarrollarse plenamente, espero que la pandemia les haya demostrado que sin Estado no somos nada. Que los que creemos en la libertad y los que creemos en la igualdad tenemos que creer en un Estado que procura el desarrollo de cada uno de nosotros y nosotras en nuestro máximo esplendor. Y el tema de niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, esto se manifiesta en cómo tú instalas una institucionalidad a lo largo de todo el país que le dé acogida y resguardo a los niños y niñas y adolescentes que especialmente se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. O sea, si nosotros creemos que el Estado tiene que ser fuerte y tiene que asumir un rol prioritario en cómo se realizan las labores de cuidado hacia las personas, esto quiere decir que el Estado tiene que salir a buscar los espacios, tiene que entender dónde está situado, tiene que entender bien nuestro país y tiene que salir a buscar y a construir espacios de protección y acogida en favor de los niños, niñas y adolescentes. No es que tú te restes, porque con el principio de subsidiariedad que tenemos ahora, la lógica es que primero actúa el privado, después actúa la sociedad civil, con respeto a los dos. Nicole viene de la sociedad civil, yo creo que el mundo privado tiene roles importantes que cumplir, pero no puede ser que después, si ninguno otro llega, recién el Estado pueda justificar su participación.
Lo que aquí tiene que suceder es que el Estado siempre tenga el rol primario y prioritario para realizar estas funciones, y si la sociedad civil o los privados quieren acompañarlo en esta labor, bienvenidos sean. Ahora, bienvenidos sean con una lógica de protección, ¿verdad? Yo creo que los espacios de cuidado no pueden funcionar con la lógica del mercado, sino que quien colabore tiene que entender que realiza esta función pública, y por eso la forma en que realiza esta función también es distinta. En salud, no solo en protección de niños, en salud, en educación, en pensiones, creo que eso se ve con mucha facilidad. Yo espero que se vea y se entienda con mucha facilidad. Entonces, no es que por priorizar la función del Estado tú vas a estatizarlo todo, que solo el Estado puede proveer servicios, como por ejemplo lugares de acogida de niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de expresa vulnerabilidad, pero es el Estado el que mandata y el que orienta, y el que define los lineamientos y el que define también la presencia. O sea, la institucionalidad es muy importante. También la pandemia nos ha mostrado la institucionalidad en salud. Bienvenidas sean las vacunas que llegaran a nuestro país, pero si no tuviéramos una red de atención primaria instalada a lo largo de todo ese país, esas vacunas no se hubieran repartido con la agilidad y la eficiencia que lo logró nuestro sistema de salud. Entonces, esa lógica, Trini, es entender que el Estado siempre tiene que estar presente, bien distribuido, bien presente a lo largo de nuestro país, que su tarea es titánica, porque la protección y desarrollo de todos y todas nos involucra también, a todos también. Entonces, bienvenido sea la colaboración en ese sentido, porque además los recursos del Estado son escasos. Entonces también, si hay iniciativas privadas de la sociedad civil que quieran colaborar, por ejemplo, en la protección de niños, niñas y adolescentes, está bien que así que tengan un espacio, pero es al alero de entender que aquí lo que tú haces es desarrollar una función pública, y eso funciona con una lógica distinta. Clarísimo. O sea, abandonar un poco este rol de subsidiariedad y entender, ¿cierto?, que el Estado tiene que ser más fuerte, sobre todo en materia de protección de niños en situación de vulnerabilidad. Sin olvidar la colaboración de los privados también. Muchas gracias, Elisa. Jaime, respecto de la participación ciudadana y los mecanismos de participación, que también por ahí leímos una entrevista que le hicieron a Jaime, con respecto a cómo pueden incidir los niños, niñas y adolescentes en el contenido, en las deliberaciones. ¿Qué mecanismo concreto tú crees que es posible proponer, de implementar en esta etapa? Creo que es una súper buena pregunta, porque permite de alguna manera marcar la diferencia entre la necesidad de fortalecer la dimensión representativa de la democracia y la necesidad de defender, profundizar, implementar una dimensión más bien participativa de la democracia, ¿verdad? La democracia chilena hasta ahora ha sido una democracia más bien de baja intensidad, con muy mala representación, donde la representación ha sido utilizada principalmente para proteger intereses particulares, no para proteger intereses públicos, y prácticamente sin espacios de participación incidente, sin espacios de organización social efectiva. Y ahí la pregunta sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente es súper interesante, porque permite mostrar ese tránsito, ¿verdad?, de personas que participan políticamente sin tener derecho a voto, ¿verdad? Pues claro, personas de 14, 15, 16, 13, 12, 17 años tienen una opinión política que se construye progresivamente de distinta manera en cada persona, ¿cierto? Una persona de 15 años puede tener una postura política, una identidad política muy definida, ¿verdad? Y una persona de 25 a lo mejor no, un poquito más que la de 13, o un poquito más que alguien de 17, ¿verdad? Y eso yo creo que es bien interesante, porque esta idea de la autonomía progresiva se realiza de distintas maneras en distintas personas, ¿verdad? No todas las personas de 15 años tienen el mismo nivel de desarrollo político, no todas las personas de 20 tienen el mismo nivel de desarrollo político. Entonces, claro, cuando hablamos de los mecanismos de participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, estamos
explícitamente hablando de cómo potenciamos el ejercicio de derechos políticos más allá del voto, ¿verdad? Nosotras, y digo nosotras porque en articulación, en organización con otras candidaturas a lo largo del país, no solamente en mi distrito, levantamos una propuesta que se llama Constitución Abierta, donde formulamos una serie de propuestas concretas, ¿verdad?, para incentivar la participación democrática durante el proceso constituyente, y en varias de las cuales pueden participar indistintamente personas de más de 18 años o de menos de 18 años, ¿verdad? Estamos pensando en sesiones constituyentes, por ejemplo, distritales, en jornadas nacionales de diálogo constitucional, en la implementación de una oficina de participación social, ¿verdad?, o incluso en el establecimiento de delegados por unidades vecinales. Yo creo que aquí el desafío probablemente es, el desafío de la participación de las niñas y adolescentes probablemente pasa por que desde el mundo adulto entendamos que ese no es un espacio que nosotras podamos predeterminar, ¿cierto? Niñas y adolescentes deben contar con las condiciones necesarias para participar como puedan y quieran, de los mismos espacios de participación que tenemos las personas adultas. Uno de los principales desafíos, creo yo, que tenemos en esta materia es con el mundo adolescente. Porque casi siempre el mundo adolescente se ve tensionado por dos sesgos que operan de manera complementaria. Un adultocentrismo que impide que aquellos adolescentes que en virtud de ese desarrollo de la autonomía progresiva están en condiciones de ejercer sus derechos políticos, los puedan ejercer efectivamente, y muchas veces perdón, y muchas veces una cierta infantilización de la categoría completa niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro, potenciar la participación de niños y niñas en clave lúdica, en clave coloquial, tiene un efecto en niños y niñas, pero tiene un efecto distinto en los adolescentes. Entonces creo que ahí el desafío está en abrir los canales de participación, especialmente para el mundo adolescente, en condiciones de igualdad con el mundo adulto. No desde el adultocentrismo, ¿verdad? No desde esa postura vertical y paternalista del adulto que viene a abrir los canales de participación, tampoco en clave infantilizadora, con dibujitos, ¿verdad?, y dinámicas especiales, sino que generando las condiciones para que las y los adolescentes se incorporen a la deliberación política en condiciones de igualdad, ¿verdad?, en condiciones de igualdad. Y por eso yo no estoy muy de acuerdo con generar mecanismos específicos, ¿verdad? Probablemente para niños y niñas sí, pero en el caso de los adolescentes y de las adolescentes, que ven con mucha mayor intensidad la realización de la autonomía progresiva, probablemente lo necesario es abrir los espacios de participación política del mundo adulto, de modo tal que podamos conversar y dialogar en condiciones de igualdad. Muchas gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta acá para la Elisa. ¿Cómo articularía el tema de las organizaciones colaboradoras con el cumplimiento de los deberes del Estado en relación a los niños, niñas y adolescentes? Nada, difícil pregunta. Está buena la pregunta. Primero, sí, yo creo que primero para dar una respuesta adecuada es importante que la orientación sea comprensiva. Yo creo que gran parte de las deficiencias que hemos tenido, y yo creo que esto pasa más tal vez por el diseño de políticas públicas que de lo que se tiene que regular en la Constitución misma, pero creo que gran parte del problema que hemos tenido para cuidar de forma adecuada a los niños, niñas y adolescentes es que la atención ha estado segmentada.
ha habido poco diálogo interno entre lo que es salud, lo que es educación, vivienda, como decía la Nicole, que es un tema sumamente relevante, diseño de las ciudades, por ejemplo, del espacio público. Entonces creo que, no sé si respondo bien la respuesta, pero en la primera aproximación me gustaría que esta articulación fuera integrada y que no fuera segmentada y que eso fuera dirigido a través del Estado. Esa sería mi primera aproximación. Muchas gracias, Elisa. Esta misma pregunta, y porque mencionó algo respecto de la territorialidad, Nicole, ¿cómo ves tú en materia de territorialidad el funcionamiento, ¿cierto?, de estas organizaciones colaboradoras? Ya, cuando usted, solo para precisar la pregunta, dice organizaciones colaboradoras, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil que colaboran con la ejecución de programas y servicios del Estado, ¿cierto? Así es. Sí, bueno, yo creo que primero señalar que en general siempre ha sido las organizaciones de la sociedad civil las que han llegado primero a resolver muchos temas de interés público en el país, no solo en los temas de niñez. O sea, si uno revisara para atrás temas que tienen que ver incluso con salud, con personas mayores, con vivienda, con infancia, con educación, en general ha sido la sociedad civil quien ha llegado primero justamente a los lugares donde el Estado no ha llegado o no ha visibilizado desde esta mirada de subsidiariedad. Efectivamente, yo creo que efectivamente el rol subsidiario ha impedido que el Estado asuma su rol garante de nuestros derechos y ya ha generado, bueno, ya ha sido buena parte de responsabilidad de las grandes brechas e inequidades que nosotros vemos hoy día y que, bueno, que nos tienen en esta gran conversación como país también. O sea, yo creo que eso también hay que señalarlo. Y en relación al rol de las organizaciones que colaboran y ojo, porque no es solo que hay organizaciones en infancia que colaboren con los temas en el sistema de protección, ya lo que hoy tenemos como Sename, hoy ya tenemos, bueno, un nuevo servicio de protección especializado que se está instalando, pero la figura del colaborador no es solo en ese sentido, sino que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el Estado en distintos temas, en temas de promoción, de prevención, a nivel territorial, en fortalecimiento de la familia, de las comunidades. O sea, hay un montón de experiencias en los más diversos territorios, pero lamentablemente no son totalmente visibilizadas. Ahora, en relación al Estado, yo creo que si logramos armar efectivamente un sistema de garantía de la niñez, un componente esencial es la presencia territorial del Estado. O sea, el Estado tiene que estar presente en todos los territorios con una autoridad que le permita, lo que decía Elisa, articular todos los otros servicios, todas las otras áreas que operan en los territorios y finalmente la política pública hoy día, porque bueno, yo coincido que esto es más materia de política pública, que va a ser posterior, digamos, a la nueva constitución que logremos tener. Finalmente la política pública hoy día primero debiera construirse desde los territorios porque se manifiesta directamente y concretamente en los territorios, en los barrios, en las comunas, y es ahí donde tú ves esta desarticulación entre salud, entre educación, entre el sistema de protección social, entre el sistema de protección de la niñez, y por lo tanto no hay una autoridad que pueda articular esto y que pueda hacer operar y poner al centro a las niñas, niños y adolescentes. Hoy día tú tienes un sistema que en vez de poner al centro a los niños, niñas y adolescentes, lo que hace es poner al centro la intervención. Entonces, en el fondo son las familias las que se tienen que mover de un lado a otro para poder ser acompañados en sus distintos procesos. Sin ir más lejos, el sistema de protección, hoy día, Sename, tú tienes niños que han sido vulnerados gravemente en sus derechos y más encima de la separación que se produce con su familia, además los mandan, por ejemplo, a otras regiones, porque en su territorio no están los servicios necesarios para poder acompañar el proceso de restitución de sus derechos. Entonces, doblemente, digamos, vulnerado, ¿ya? Porque además de lo que implica una separación de tu familia, más allá de que pueden haber razones de peso importantes, además lo desarraigas de su comunidad, ¿ya? De su espacio territorial, lo trasladas a otro lugar y su proceso de restitución de derechos se ve totalmente afectado y probablemente condenado a que ni siquiera vuelva, ni siquiera suceda. Por lo tanto, yo creo que se tiene que generar
una autoridad territorial, una autoridad administrativa que mire el territorio, que mire que se generen políticas territoriales de niñez, que se mire todo el proceso, que se mire todo lo que tiene que ver con la promoción, la prevención y la protección y restitución de los derechos, reconocer a todos los actores, porque el Estado también tiende a pensar el territorio desde los servicios públicos, entonces articula el consultorio con la escuela municipal y con el programa que a lo mejor, pero pierde de vista absolutamente la sociedad civil que ahí habita, por ejemplo. Y no estoy hablando de una sociedad civil solo fundación y corporaciones, sino que el sinnúmero de organizaciones territoriales que hay, agrupaciones de niños, niñas y adolescentes, clubes deportivos, las mismas juntas de vecinos, asociaciones de padre y madre o familias con respecto a ciertos temas. Entonces no hemos logrado instalar que la mirada integral no es solo de la atención pública, sino que es de todos los sectores que habitan en un mismo territorio. Y hay experiencias muy potentes en eso, pero que lamentablemente no alcanzan a ser tan visibilizadas. Hay un proyecto que se llama Juntos por la Infancia, que lo que hace es generar alianzas, por ejemplo, entre colaboradores de organismos colaboradores con empresas, pero que habitan el mismo territorio, ya que están ubicados en las mismas comunas o en la misma región para generar alianzas de colaboración desde el territorio. Por lo tanto, yo creo que tenemos que lograr avanzar eso. Ello significa fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy día la Defensoría de la Niñez no logra tener presencia, por ejemplo, en todas las regiones del país, porque no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. Por lo tanto, si tú quieres garantizar derechos, eso significa un fortalecimiento de la institucionalidad completa, ¿ya? De toda la institucionalidad que está al servicio de la niñez para que efectivamente haya presencia de ellos en la diversidad de territorio, y ese le otorga además la posibilidad de darle pertinencia territorial a todo lo que tú hagas, porque no es lo mismo una articulación, no sé, en Puente Alto, por ejemplo, que una articulación a lo mejor en alguna comuna de la Araucanía, donde además tú tienes niños y niñas que pertenecen a pueblos originarios, por lo tanto la lógica de articulación y de trabajo es distinta. Muchas gracias, Nicole. La pregunta para Jaime, que a lo mejor a esta altura de la conversación va a ser como un poco obvia, pero es relevante. Si nosotros, ¿cierto?, estamos a favor de que se reconozca un catálogo de derechos en la Constitución, ¿de qué manera este reconocimiento de constitucionalidad va a tener un impacto el día de mañana, ¿cierto?, en materia de políticas públicas, leyes, etcétera? ¿Cómo eso, ¿cierto?, esta idea de que tienen muchas personas de que lo que está en la Constitución se vuelve un poco una declaración de principio? ¿De qué manera tú piensas que eso puede tener un impacto en lo concreto? Yo creo que en dos dimensiones que son complementarias, ¿tá? Primero, el reconocimiento constitucional de los derechos de niñas, niñas y adolescentes permite de alguna manera poner de manifiesto que, primero, ellas y ellos son titulares en gran medida de los mismos derechos de los cuales son titulares las personas adultas, ¿verdad? Pero muchas veces en un grado o en una dimensión distinta. Por ejemplo, el trabajo. Las personas adultas somos titulares del derecho al trabajo. Niños, niñas y adolescentes son titulares del derecho a no trabajar, ¿verdad? El tema de salud, si bien ambos somos titulares del derecho a la salud, la dimensión autonomía tiene una relevancia distinta en el mundo adulto y respecto a las niñas y adolescentes. Entonces ahí hay un primer elemento, ¿verdad?, de derechos, por así decirlo, compartidos, ¿verdad?, que se reconocen tanto de niños, niñas y adolescentes como respecto del mundo adulto, pero con intensidades, matices o perspectivas distintas. Y un segundo elemento dice relación con la necesidad del reconocimiento de derechos, podríamos decir, propios, ¿verdad?, o autónomos, que son derechos que surgen de las condiciones materiales propias de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Que son derechos a los cuales, por regla general, las personas adultas no somos titulares, como el derecho a jugar, o el derecho a vivir en un hogar, o el derecho a vivir con padre, madre, los cuidadores, ¿verdad?
Y eso yo creo que también es importante, ambos reconocimientos son importantes, porque se proyectan efectivamente sobre la legislación que desarrolla esos derechos, la legislación que sirve de marco para la realización de políticas públicas, porque fija la cancha para la intervención, creo yo, de las instituciones de la sociedad civil que colaboran en estas materias, ¿verdad? Especialmente a las que lucran, ¿verdad? Y permite poner coto a esa protección de intereses públicos que hay detrás de los derechos de niñas y adolescentes. Entonces, me parece que esa es una primera dimensión de la pregunta que es relevante, por cuanto el reconocimiento constitucional de los derechos de niños, niñas y adolescentes tiene una proyección sobre la legislación, sobre las políticas públicas, que claro, eso va a depender de lo que establezca el nuevo Congreso Nacional, ¿cierto? Va a depender un poco de lo que viene después. Pero en esa misma lógica hay un segundo punto que me parece que también es importante poner sobre la mesa, y es que el objetivo político del proceso constituyente no se agota con la redacción de la nueva Constitución. La transformación social que hay detrás de todo proceso constituyente que busca constituir nuevas formas de relaciones sociales se va a proyectar más allá del 2022, cuando la nueva Constitución esté redactada. Y se va a proyectar precisamente porque muchas de las transformaciones sociales que la sociedad ha estado demandando y que espera que el proceso constituyente materialice, van a tener un puntapié inicial en la nueva Constitución, pero se van a materializar después, ¿verdad? Este caso es uno de esos ejemplos. El reconocimiento constitucional de los derechos de niñas, niños y adolescentes va a tener que proyectarse después en normas legales y políticas públicas distintas a las que tenemos hoy día. Pero eso también corre para una serie de otros objetivos políticos que están un poco en tela de juicio, que están un poco en el horizonte en este proceso constituyente. Por ejemplo, no sé, yo creo que muchas esperamos que la nueva Constitución establezca que el agua es un bien público, ¿verdad? Que su acceso es un derecho humano y que el Estado tiene por finalidad, por obligación, proteger no solamente el ejercicio de ese derecho de acceso, sino también proteger el caudal mínimo ecológico. Y eso no se va a hacer realidad de un día para otro porque la nueva Constitución lo diga. Después de la nueva Constitución, el 2023, vamos a tener que ir a cambiar el Código de Aguas. Vamos a tener que revisar el régimen de concesiones. Vamos a tener que revisar las condiciones de los derechos de aprovechamiento de aguas. Y eso no lo va a hacer la Constituyente. La Constituyente va a fijar las reglas para que el nuevo legislador, la nueva legislación, lo pueda hacer. 2023, 2025, 2028. Y esos dos elementos conjuntos, ¿cierto? Primero, el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución, y segundo, la proyección en el tiempo del proceso constituyente, más allá de lo que establezca la Convención Constitucional, nos permite concluir que hay ciertas condiciones políticas y sociales de transformación que van más allá del proceso constituyente, que van a tener que ser recogidas por la ley después, o las políticas públicas después, y que en este caso concreto van a tener que tener como centro, ¿verdad? Como eje, la participación de niños, niñas y adolescentes, especialmente desde esa perspectiva del reconocimiento no solamente de su interés superior, sino que de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Jaime. Vamos a hacer una última pregunta para todos nuestros candidatos. Cada uno va a tener un par de minutitos para responderla. Dice relación con materia penal propiamente tal. ¿Qué opinión tienen ustedes con respecto a que se reconozca en la Constitución la finalidad que debe tener la sanción penal tratándose de adolescentes? Y cómo, ¿cierto? A lo mejor imaginan una propuesta que considere, por ejemplo, de manera expresa la reinserción como finalidad. Esa es la pregunta para cada uno de los candidatos. Partimos con Nicole. Gracias, Trini.
Yo la verdad partiría un poco antes. Yo creo que antes de mirar la finalidad de una sanción, yo creo que como país tenemos que también mirar qué hemos hecho para prevenir, para evitar, digamos, que tengamos adolescentes que tengan conflictos con la ley, y que hoy día además está tan, digamos, en la conversación pública, además, el tema de la seguridad, el tema de lo que está sucediendo. eh, y que uno lo ve, o sea, yo en el Distrito 9 son 8 comunas, Recoleta, Conchalí, Independencia, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, con altos niveles de vulnerabilidad, altísimos niveles de vulnerabilidad en estas 8 comunas, donde en mi caso yo soy de acá de Recoleta, yo vivo acá en Recoleta, donde yo veo adolescentes de 13 años portando armas, ¿ya? Y siendo reclutados por los narcos de esos sectores. O sea, de verdad es un drama lo que uno vive acá. Hay una impotencia de ver porque tú lo conversas con los vecinos, y de hecho cuando se habla no, de aumentar las sanciones y que para controlar esto, tú conversas con la gente y uno lo dice, o sea, ¿tú crees que con más carabineros esto se va a resolver? Y sabemos que no. La gente que vivimos en estos en poblaciones, lugares donde uno está tan expuesto a la narcocultura, por ejemplo, y a temas de violencia, uno sabe que el camino no es por ahí. Uno lo sabe, como vecina lo sabe. Entonces yo creo que hay un camino y una reflexión anterior, que es decir, ¿qué vamos a hacer para evitar que nuestros adolescentes terminen trabajando para narcotraficantes, terminen de andar portando armas, terminen de andar cometiendo delitos? Y yo creo que eso es un tema de fondo también de toda la conversación que hemos tenido en este rato, ya que cuando hablamos de los derechos de la niñez y la adolescencia, eh, el punto más crítico para mí tiene que ver con eso, ¿ya? De poder de verdad hacernos cargo. Por lo tanto, entendiendo que cuando tú tienes adolescentes con conflictos con la ley es porque hay una sociedad, que hay una falla de la sociedad, no es de ellos y de ellas, ni tampoco solo de sus familias, porque uno tiende a mirar esta mirada tan individualista de que acá la responsabilidad es personal y a lo más es familiar cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, así como el padre, la madre o quienes los cuidan son los responsables, y no somos capaces de mirar la responsabilidad comunitaria y social que tenemos. Por lo tanto, si logramos reconocer esta responsabilidad social que tenemos de la estructura que hemos generado como país, sin duda que cualquier fin de cualquier sanción tiene que ser la reinserción, tiene que ser la reparación, no puede ser de otra manera, no es el castigo, no es el decir, porque además está comprobado, sino porque tú tengas, no, el castigo no cambia a las personas. Yo creo que no evita, o sea, tenemos muchos casos, historias que uno las ve a veces por la prensa y algunos otros las hemos vivido mucho más cercanas. Entonces yo creo que si no logramos hacer el cambio de que cualquier sanción, entre comillas, tiene que apuntar a la transformación, a la reparación, a la reinserción, y eso implica un cambio político, eso implica un cambio de recursos. A mí me tocó visitar centros de privación de libertad de adolescentes, acá en la región metropolitana, varios, y te digo que las condiciones son indignas. Yo me acuerdo de un centro, no voy a nombrar dónde estaba, pero un centro que fui, que fue justo un año que nevó acá en Santiago, y tú entras a las casas donde están los adolescentes, totalmente filtradas por todos lados, no hay calefacción, no hay buenas instalaciones eléctricas, no hay espacio, el espacio deteriorado, etc. Entonces, bueno, ¿y cómo pasaron ese día? Bueno, ese día lo pasaron todos en cama, todos acostados, todo el día. Entonces, ¿qué estás ofreciendo? ¿Qué oportunidad de cambio estás ofreciendo con eso? Si esa es la sanción es que usted tiene que estar un año ahí y salir solo si es que va a estudiar, o salir solo para ir a lo mejor a visitar a su familia. ¿Qué oportunidad de cambio estamos ofreciendo? ¿Qué oportunidad de transformación? De mirar la propia vida de una manera distinta, de mirar mi sociedad de una manera distinta, porque a través de estos espacios yo también entiendo cómo me ve la sociedad a mí.
Entonces yo creo que tenemos ahí, o sea, yo creo que hay una conversación muy profunda, muy transformadora y que requiere también coraje, porque lo más fácil es pensar siempre en la sanción, cuando ya llegamos tarde, pero poco pensamos y poco nos detenemos en que hemos hecho todo el proceso anterior para que jóvenes, mujeres y hombres, adolescentes, lleguen a este tipo de conducta y que finalmente hoy día casi que es fácil proyectarla hacia el futuro. O sea, no, el punto de cambio casi es poco. Yo creo que en Proyecto B, yo creo que ustedes lo han visto y lo ven, de que tú tenías un sistema que apunta hacia el otro lado, digamos. Entonces yo creo que tenemos ahí una profunda tarea, pero una gran oportunidad, y creo que este nuevo pacto social también es un tema que tenemos que sin duda abordar. Muchas gracias, Nicole. Le damos la palabra a Elisa. Gracias, Trini. Oye, por eso me gusta tener estas conversaciones, porque siempre salen temas nuevos que a mí por lo menos me invitan a la reflexión. La verdad que yo no había pensado este tema que planteas tú con anterioridad, como cuál tiene que ser la función de la aplicación de la pena en el sistema penal, y si tiene sentido orientarla, delimitarla cuando hablamos de responsabilidad penal adolescente, que es lo que estamos hablando a final de cuentas. Y me puse a revisar ahora el artículo 19, número 3, del código que regula el debido proceso, el derecho al debido proceso, claro, y sobre derecho penal, ahí es de lo que más dice, por la importancia que tiene el derecho penal y por el respeto que todos le tenemos que tener al derecho penal por las sanciones que implica, ¿verdad? Entonces me llevo la reflexión, o sea, encuentro que tiene todo el sentido del mundo lo que tú planteas, en cuanto que cuando hablamos de adolescentes, aplicar sanciones con un afán de prevención o de reparación y no atender a qué hacemos con ellos después, pierde el sentido y perdemos generaciones completas. Pero más que darte una respuesta, prefiero agradecerte la pregunta y llevarme la reflexión para la casa, para indagar más de lo que puedo ver ahora, qué es lo que dice el derecho penal en la Constitución y cómo incorporarlo, porque comparto plenamente tu inquietud, Trini. Muchas gracias, Elisa. Bueno, como comenta la Elisa, el enfoque que nos dio Nicole, ¿cierto?, va un poco antes, que es en materia de prevención, educación, familia, comunidad. Y la Elisa plantea un poco la parte de la Constitución en sí, del catálogo de garantías que apuntan, ¿cierto?, al resguardo ante el sistema penal. La pregunta es un poco por eso, entendiendo que estamos perdiendo generaciones, que esta sanción penal tiene que tener una finalidad distinta. Es que es bien interesante saber, y si se requiere más estudio, y bueno, tendremos más conversatorios para seguir analizando el tema. Le damos la palabra ahora a Jaime para ver. Yo no quisiera alargar artificialmente mi intervención. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ya dijo Nicole. Solo podría agregar que siempre me parece una pésima idea hacer políticas públicas a través del derecho penal, ¿verdad? Especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que la Constitución debiera contener las típicas garantías constitucionales en materia de debido proceso, ¿verdad? Y principio de legalidad en materia penal, ¿verdad? Y probablemente las principales respuestas vienen del lado de la educación, de la inclusión, ¿verdad? De un poco lo que se decía en algún momento, de pensar la niñez, la infancia y la adolescencia de manera transversal, ¿verdad? No solamente en un par de artículos concretos, y tener una perspectiva de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Para el diseño de esa sociedad. Pero como te digo, me quedo con las palabras de Nicole, que explicó esto de muy buena manera, y reforzar esa idea de que no podemos seguir haciendo políticas públicas con el derecho penal, ¿cierto? Esta suerte como de populismo punitivo que trata de resolver los problemas sociales metiendo a la gente en la cárcel, no
lo estamos viendo en la Araucanía, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Termina generando más problemas de aquellos que trata de resolver. Lo que está en tensión finalmente no es el orden público, es el orden social, y eso requiere un tipo de intervenciones distintas, con herramientas que el derecho penal yo creo que no tiene. Eso. Muchas gracias, Jaime, Nicole, Elisa. Ahora los vamos a invitar a escuchar una reflexión de Camilo. En base a todo lo que hemos conversado, creo que el tema podríamos estar hablando días de esto. Estamos al debe con nuestros niños, niñas y adolescentes, y es un desafío importantísimo si queremos un nuevo pacto social intergeneracional, con adhesión, con proyección de futuro. No podemos olvidarnos de ello. Les damos las gracias a cada uno de ustedes, y especialmente también a Raúl Urbina del equipo de Estado Diario, que siempre se me olvida darle las gracias, que tiene muchísima paciencia. Y a todos los que han estado participando, los invitamos, ¿cierto?, a seguir conversando esto. Creo que la participación ciudadana es el núcleo fundamental del proceso en el que estamos viviendo y que estamos atravesando. Todos los candidatos están, ¿cierto?, muy disponibles a conversar y a que todos participen, se generen contenidos y sigamos, ¿cierto?, aportando en este tema en el cual todos somos responsables. Así que los invito a escuchar a Camilo. Muchas gracias a todos. Camilo. Gracias, Trini. Aquí lo he estado escuchando tras bambalinas, pero muy atento a las reflexiones de los candidatos, las candidatas. Y de una manera muy breve solamente quería sintetizar algunas cosas que me parece que son fundamentales en lo que se ha planteado durante esta tarde. Hay un diagnóstico que a todas luces es común, es transversal, donde se han identificado brechas legales, institucionales, sociales, y que se traducen finalmente en un problema de exclusión, ¿no?, que afecta particularmente a niñas, niños y adolescentes, pero que además contiene, ¿no?, esta mirada, ¿no?, social e institucional que ha venido instalando una serie de prejuicios y representaciones sociales que se han naturalizado, ¿no?, de tal manera de que el lugar y el rol que puede jugar la niñez y la adolescencia en la comunidad política se ha visto limitado justamente por esta idea, ¿no?, de su incapacidad o de que su espacio, entre comillas, natural queda circunscrito solamente al ámbito de lo familiar, ¿no? Como se ha señalado, la historia reciente nos entrega evidencia contundente de la capacidad de agencia de la niñez y la juventud, porque han venido instalando ya hace varios años, ¿no?, temas de agenda pública con un alto sentido de compromiso intergeneracional. Otro elemento de esta radiografía que nos plantean las candidatas y el candidato a la convención es que tenemos que entender, ¿no?, y ahí hay un desafío interesante, de que niñas, niños y adolescentes no son un grupo homogéneo, ¿no? Es un grupo diverso que tiene particularidades, y que de alguna forma la posibilidad de que participen, ¿no?, de los distintos espacios de participación que se pueden generar a través del proceso constituyente y eventualmente después en otros espacios institucionales requiere, ¿no?, esa capacidad de mirarlas en su particularidad y en su diversidad. Ahí tenemos una clave, ¿no? Por ejemplo, Jaime nos hablaba justamente de cómo uno puede pensar en diferencias a propósito de los espacios de participación, que en el caso de niñas y niños hay ciertas diferencias, ¿no?, de lo que se puede pensar en relación a la adolescencia. Y desde ahí entonces también el desafío de mover las fronteras, los bordes de la ciudadanía, cómo justamente nos atrevemos a romper, ¿no?, con esta camisa de fuerza legalista que define, ¿no?, la ciudadanía desde una determinada edad cronológica, cuando justamente lo que nos enseña los estudios sociales de hace ya más de 3 décadas, a través de cientos de experiencias, cientos de evidencia, ¿no?, es que los niños, las niñas inciden y contribuyen desde temprana edad en sus entornos, y lo que se requiere más bien es de un mundo adulto que pueda reconocer, acompañar y generar las condiciones, ¿no?, para
que niñas, niños y adolescentes puedan participar en función de la evolución de sus capacidades y de su autonomía progresiva. Y desde ahí, y esta es la última idea, cómo a propósito de este nuevo contrato social, relevar el valor de lo generacional en el marco no de los procesos de participación, donde justamente existe una posibilidad no solamente del reconocimiento de la subjetividad del otro, sino también el papel que puede tener en los espacios de participación para el intercambio de experiencias y saberes entre niñas, niños, jóvenes y adultos, ¿no? En este marco de un pacto social que nos incluya a todas y todos. Gracias, Trinidad, y también a los invitados, las invitadas. Muchas gracias a todos. Y la invitación es a seguir trabajando, ¿cierto? Son grandes los desafíos. Niños, niñas y adolescentes han demostrado el último tiempo que son líderes, que generan cambios y que participan en nuestra sociedad, así que la invitación es para que todos sigamos reflexionando en torno a este tema. Muchas gracias Estado Diario, a los candidatos, a todos los que han participado, muchas gracias por sus preguntas, por sus intervenciones, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. También agradecemos como Fundación Proyecto B que hayan participado de esta actividad que para la Fundación es fundamental. Muchas gracias.